cómo un hombre pasó de ser un loco a convertirse en un rey. Y no un rey común, sino el rey más conocido, trascendente y poderoso en la historia de la humanidad. Rey del cual hoy en día se hacen historias sobre él. Y la idea de este video es que nosotros podamos aprender qué fue lo que hizo este hombre para poder alcanzar el éxito aún contra todo pronóstico. Para que nosotros, estando en cualquier circunstancia de nuestra vida, ya sea en un desierto, nosotros podamos alcanzar la victoria. Así que acompáñame a conocer la historia de este interesantísimo hombre, que estoy seguro que cambiará tu forma de pensar para siempre. Pero para comprender más sobre este hombre y para ponerlos en contexto, es bueno hablar sobre el principio de la historia de David, que es de quien estamos hablando precisamente. David, el hijo de Isaí, el que se muestra en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la familia de David? O más bien de Isaí, que es el padre de David. Que esta familia no era familia real, es decir, no pertenecían al linaje del rey. Por lo tanto, era imposible para David poder formar parte del reinado, lo que hacía más imposible que se hiciera el milagro que aconteció en este hombre. Y un dato sumamente importante sobre la historia de David es que entre todos sus hermanos, este era el más pequeño, por lo que David no daba ningún indicio de que era merecedor de recibir la bendición de Dios. Tanto así que dice la palabra de Dios que el profeta Samuel, cuando fue a bendecir al hijo de Isaí, le pidió el profeta Samuel que le presentara cada uno de sus hijos, mas éste le mostró los que eran adultos, los que estaban listos para la guerra, los grandes, y el único que no le presentó fue a David, que éste estaba cuidando las ovejas, mientras su familia iban a tener un banquete con el profeta Samuel. Una vez que David es ungido por el profeta Samuel, comienza lo más interesante de su historia, y es cuando éste se enfrenta al gigante Goliat, que está en guerra con el pueblo de Israel. Goliat era un gigante que atemorizaba a la nación de Israel, y este maldecía al pueblo y también a su Dios. Y en una ocasión David le está llevando la comida a sus hermanos que están enlistados en el ejército del pueblo de Israel. Y cuando David escucha que este gigante está ofendiendo a Dios y también a toda la nación del pueblo de Israel, este se llena de ira y quiere enfrentar al gigante. Cuando David enfrenta al gigante, este termina derribándolo, derrotándolo, pegándole una piedra justamente en la frente y terminando de decapitarlo con la misma espada que portaba dicho gigante que tiene por nombre Goliat. A partir de ese momento empezó a conocerse el nombre de David, y se dice que se hacían cánticos sobre este. Y ya David pasó de ser un campesino a ser un hombre reconocido por el rey, que hasta pertenecía al ejército del rey Saúl. Y si creíste que ya el éxito de David estaba garantizado, pues inmediatamente te digo que no, porque como se cantaban cánticos de David, Saúl el rey comenzó a sentir celos y envidia de David, y en más de una ocasión este intentó matar al pobre y joven David. Esto hacía que David se convirtiera en el hombre más desdichado en toda la nación del pueblo de Israel, ya que el hombre más poderoso y a su vez peligroso, que era el rey, quería matarlo, por lo que David no tuvo más opción que escaparse e irse de la tierra en la que pertenecía para una tierra extranjera donde no conocía a nadie.
Después que David huyó de Saúl, se vio en muchos tipos de situaciones difíciles y se dice que éste vivía en el desierto porque pocas opciones tenía para vivir. Pero en una ocasión fue a la ciudad de Gat. A esta ciudad pertenece el gigante que él había matado, que tiene por nombre Goliat. Y cuando éste se encontraba en la ciudad de Gat, empezaron a vociferar: pero este es David, el que mató a Goliat, del que se hacen cánticos y alabanzas. Entonces David, por temor a morir, dice la palabra de Dios, que se hizo el loco, y que su saliva corría por su cuerpo y que rayaba las paredes del templo y de distintos lugares. Mas el rey Aquís, el de la ciudad de Gat, dijo que no le va a hacer caso a David, y decía él: me traen un loco, demasiados locos tengo yo ya en esta ciudad. Y este dejó a David tranquilo, y de esa forma David se libró de la muerte. Sufrimiento tras sufrimiento, David no encontraba un hogar, un lugar, una familia. No encontraba dónde refugiarse, dónde estar, porque ya tenía varios años huyendo de la presencia de Saúl. Poco tiempo después, la nación de Israel estaba en guerra contra los filisteos una vez más. Pero en esta ocasión, estos acabaron con el pueblo de Israel, matando consigo al rey Saúl y a toda su descendencia. David se levanta con un remanente de hombres y contiende, pelea contra los filisteos y los derrota a todos. No mucho después de esto, David terminó siendo el rey de la nación de Israel. Y terminó la historia de David siendo un hombre próspero, con una familia muy numerosa y venciendo a todos sus enemigos. Dice la palabra de Dios que ninguna pelea perdió David peleando contra sus enemigos. Y por si no lo sabías, el nombre más escrito en la Biblia es el nombre de David, por lo que este rey pasó a ser el hombre más famoso e influyente en la historia de la humanidad. Y tanto peso tiene el nombre de David que cuando hacían referencia al Cristo le decían Hijo de David. Entonces, para nosotros tenemos 3 lecciones referente a la vida de David. La primera es que siempre mantuvo su fe en Dios. David pasó por muchas adversidades y nunca desmayó, nunca se rindió. Entre tantas cosas, entre tantas situaciones que le pasó, la fe de David nunca se vio quebrantada. La palabra de Dios dice que David era el único hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, y su fe era la característica principal de esta grandeza que llegó a alcanzar David. Segundo, David esperaba el momento de su bendición y lo esperaba en Dios. David duró muchos años escapando de la presencia de Saúl, andando en el desierto, ocultándose en cuevas, pero éste esperó pacientemente hasta que llegara su momento. Así nosotros debemos ser pacientes. Cuando le hayamos pedido algo a Dios, debemos esperar que eso llegará, que nosotros lo recibiremos. Si nosotros nos impacientamos, podemos fracasar en todos los aspectos de la vida. David nos da como lección que debemos ser pacientes. Y por último, David nunca lastimó a Saúl. A pesar de que Saúl lo perseguía para matarlo y que muchas veces estuvo a punto de hacerlo, David nunca lastimó a Saúl. ¿Qué lección nos deja esto? Que si tú tienes un líder, nunca hables mal de tu líder, nunca contiendas con tu líder. Los líderes son personas que Dios puso y merecen un respeto y merecen una admiración. Recuerda que la meta de David fue convertirse en rey. Y si Saúl era el rey, Saúl, en vez de un adversario, era un maestro, un modelo para él. Dios te bendiga. Espero que la reflexión de la historia de David te sirva para darte fortaleza, para darte fe y para darte la sabiduría
para valorar y respetar a otros. Amén.